El gobierno de la tarde. La lucha por la libertad de prensa logró un símbolo y el poder una culpa criminal imposible de ignorar. Habríamos tenido más habilidad para pescar por nosotros mismos un mejor país. Bueno, el fin de semana casualmente José Luis y yo que participamos juntos en un club de debate intelectual que se llama Los Jeffersonianos, casualmente se hablaba de eso. Y uno de los amigos del equipo nos hacía el recuento de que lo del artículo que hizo Orlando, que se llama ¿Por qué no, doctor Balaguer? No aparece en los récords de los interrogatorios del asesinato, y que lo que sí está en el récord fue que los militares involucrados, el bando de Neyni Barceja y el bando de Peri Pérez, exactamente, los resentían por publicar la información de los teléfonos interceptados que le proveía Neyni Barceja en busca de afectar al sector de Pérez y Pérez, y que también producto de todo esto quedó Orlando Martínez atrapado en la lucha de estos dos generales, porque él era compadre del general Neyni Bar y le facilitaba grabaciones de sus rivales en las Fuerzas Armadas para incluir en sus columnas. Entonces, de ahí que tras el asesinato designan al propio Neyni Barcejas como jefe de la policía para encabezar la investigación, lo cual lleva a la renuncia en pleno del sector de Pérez y Pérez y a todos sus altos cargos. Pero lo cierto es que esto fue la representación de una lucha donde ciertamente había mucha represión, no solo para los medios de comunicación, sino para los periodistas. La libertad de prensa en general. Sí, los opinadores. En aquel momento no había la libertad que tenemos nosotros ahora, ni habían los medios. Ahora cualquier persona es un periodista ciudadano, aunque no tenga ningún tipo de formación en comunicación. Las redes sociales. Claro, y eso te lo ha permitido el mismo desarrollo de la tecnología, de las famosas IT, algo que no teníamos en ese momento antes. La prensa era muy formal, Andrés, era muy formal y estricta. Inclusive los parámetros para tú comunicarte eran muy estrictos, ya no, ya eso se ha desclasificado mucho. Y para las personas es mucho más fácil quejarse, pero también para el poder es más difícil reprimir. Y ciertamente Orlando Martínez representaba esa época. Bueno, Orlando fue mi amigo además militamos juntos en una determinada organización política. Y nos carteábamos. Yo cuando mataron a Orlando vivía en Cuba, como se sabe. Hace 2 meses yo encontré una carta de Orlando, la última que me mandó con Sonia Silvestre, que se llama Los nacidos en los años 40. Y se refiere a la gente que nació en el siglo XX a partir de los años 40. Bueno, pues ¿por qué la gente que recibe la resaca de la Segunda Guerra Mundial, que participa de la Guerra Fría, en algunos casos exponiendo su propia vida y pagando incluso con ella a ideales de carácter ideológico, y que vive en los engranajes de la confrontación de la Guerra Fría, que vista desde lejos es muy absurda? Y mucha gente dio su vida en ese. Yo he pensado muchas veces en estos días hacer un artículo largo con esa carta de Orlando. Orlando era un tipo muy minucioso en sus exposiciones. Y cuando él hacía una exposición sobre un tema, casi siempre tenía una idea central, a partir de determinados indicios que va dejando en la estructura del texto escrito. Y en esta pequeña carta, que es una carta de 2 páginas, escrita a máquina, y que me mandó, repito, con Sonia Silvestre, Orlando habla de ese trauma de la gente que nació en la década de los años 40 del siglo XX y que tuvo que espiar una realidad que era el reflejo de la expansión de la Guerra Fría en el mundo entero. Las persecuciones, el ciclo de las dictaduras, la segunda etapa de las dictaduras en el continente hispanoamericano que se da en la primera década del 20, etc. En fin, Orlando fue una figura muy plural, muy modélica, de mucha posibilidad de referencia, y a quien la gente debe ver en el plano plural, no solo como periodista, sino como intelectual, como pensador, como militante político también.
El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Vamos a dar lectura de inmediato al primer boletín de informativo de la tarde de hoy. El ministro de Interior y Policía, Ramón Monchi Fadul, descartó este martes que desde el gobierno se esté presionando a empleados del tren gubernamental para que apoyen una eventual repostulación del presidente Danilo Medina. Fadul agregó que los tiempos de ejercer presiones psicológicas sobre funcionarios del gobierno perimieron, por lo que entiende que el país disfruta de un proceso abiertamente democrático. Y dijo que estamos en un régimen democrático, abiertamente democrático. Desde el Estado no se saca a nadie por presiones políticas, dijo él ante preguntas de los periodistas. Bueno, los 5 partidos que celebrarán primarias el próximo 6 de octubre deberán aportar el 40% de los recursos previstos para la celebración de dicho proceso, tal y como está contemplado en la Ley de Partidos, afirmó este martes el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán. En declaraciones a la prensa, el funcionario explicó que la decisión está fundamentada en el artículo 62 de la Ley de Partidos, que establece que los partidos políticos deben aportar el 40% de los recursos que reciben del Estado para la celebración de las primarias. La Junta Central Electoral ha propuesto formalmente a los partidos políticos que se aplique la ley, dijo Castaños Guzmán, quien el mes pasado anunció que las primarias tendrían un costo de 1.449 millones de pesos. La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, reveló este martes que tanto ella como los demás miembros del Consejo Universitario recibieron amenazas por parte del grupo de empleados que fueron expulsados ayer. Polanco indicó durante su intervención en el Gobierno de la Mañana que las amenazas fueron hechas por el Internet y también en la misma universidad. Y dijo, cualquier cosa que le suceda a un miembro del Consejo Universitario, ya sabemos cuáles son los culpables. El Ministerio Público de La Vega obtuvo 3 meses de prisión preventiva contra Randy Reyes Marmolejos, alias el Niño Malo. Marmolejo fue capturado luego de una persecución iniciada hace un año atrás, tras divulgar él mismo un video en las redes sociales realizando disparos en ráfaga con una pistola automática mientras conducía un vehículo y cantaba "Llegaron los niños malos". El apresamiento y sometimiento de este ciudadano, contra el cual se ha obtenido prisión preventiva, es una clara evidencia de que no toleraremos ni permitiremos hechos como estos y que todo el que incurre en una acción ilegal de esta naturaleza tendrá que enfrentar la justicia, indicó en una nota la Procuraduría General de la República. El Papa Francisco ha rechazado la dimisión del cardenal Philippe Barbarin, condenado en Francia por encubrir abusos sexuales a menores por parte de un sacerdote de su diócesis de Lyon. Al invocar la presunción de inocencia, informó el prelado, quien de todos modos anunció que se retirará temporalmente como encargado de esa diócesis, de la siguiente forma: el lunes por la mañana entregué mi dimisión al Santo Padre. Invocando la presunción de inocencia, él no quiso aceptarla, indicó Barbarín en un comunicado difundido por su diócesis. Pese a ello, agregó, me dejó la libertad de tomar la decisión que me pareciera mejor para la vida de la diócesis de Lyon. A sugerencia suya y porque la iglesia de Lyon sufre desde hace 3 meses, he decidido retirarme por un tiempo. Recuerde que todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z101 Digital. También usted puede ser parte de nuestro equipo de interactivos a través de nuestro canal de YouTube, también con el usuario Z Digital. Bueno, los fenómenos en este país incluso se dan en la tecnología. Ayer lo del metro se atribuye a un metro fantasma que apareció en la computadora, un metro falso, y que generó una enorme cantidad de dificultades. Dice que el problema provocó que más de 100.000 usuarios que toman este medio masivo de transporte entre las 6:30 a las 9 de la mañana hicieran larguísimas filas en las diferentes estaciones y llegaran tarde a sus destinos. El metro parió un metro fantasma. Ay. No, hay un tema técnico. Sí, de eso se habló. Un tema técnico. La automatización en los metros es la que le da paso, una especie de semáforo virtual, es la que le da salida de cada estación a los trenes. El hecho de que los sensores captaban un tren, un vagón más. Exacto, un tren en la estación allá, en la terminal de Los Héroes. Entonces hacía que la salida se tuviera que hacer con el proceso manual.
En vez de los 30 a 45 segundos que normalmente tarda un tren en cada estación, ese tiempo se elevaba a 3 minutos. Eso es en términos logísticos, es un atraso brutal, enorme, además de que llenaba con muchísimo más capacidad tal vez de la adecuada los trenes en cada parada. No, y es peligroso porque era un problema que afectaba las señales para la circulación entre ellos, ¿no? Ayer le dedicamos el comentario de la segunda hora a ese tema porque insistíamos en que hay dos conceptos que la gente tiende a confundir mucho, que son conceptos económicos pero que se usan en la vida diaria, que es el de valor y precio. El precio del metro fue altísimo, nos costó mucho más de lo que tal vez debía costar por elementos de sobrevaluación, no lo dudamos, están ahí las pruebas. Pero su valor, es decir, ya lo idóneo y lo difícil de sustituir para quien lo usa día a día, es más alto todavía. Y demuestra en la práctica, hemos insistido en eso, en que como obra pública que debió ser permanente, que no debió ser dejada de lado por la administración actual, por razones que uno a veces intuye, no sé si tienen que ver con que cada político, cada faraón quiere su pirámide, y el hecho de que aquella fuera una pirámide ajena hizo que se enfocaran en otras. El metro debía haber sido, sobre todo el plan original, decíamos ayer, de las 7 líneas, 3 este-oeste y 4 norte-sur, debió ser continuado. Las rutas alimentadoras debieron licitarse. Sí. Y debió haberse constituido en un sistema completo, en un sistema que pudiera darle al transporte masivo de Santo Domingo el ahorro de espacio que hoy se tiene que seguir utilizando en unidades de carro de concho. Y algo importante en esa relación precio-costo es que si ciertamente el precio del metro lo puede volver una obra no rentable, entre otras cosas incluida la sobrevaluación, también hay que tener en cuenta que en el valor de la obra, en el valor del metro, y esto sucede no solamente con el metro de Santo Domingo, sino con cualquier otro metro del mundo, hay un valor agregadísimo que es el valor del impacto ambiental, porque es uno de los, que es uno de los medios de transporte que menos contamina, y además hay un valor agregado en el número de personas que se transportan y que a la vez descongestiona lo que es el tráfico viario regular. Hay que aclarar una cosa. Mucha gente aquí se opuso al metro. Yo recuerdo, por ejemplo, a Osiris de León, que siempre hizo señalamientos contra el metro. Pero en realidad, ¿alguien se opone a que un país tenga un metro? El problema ha sido, sin embargo, comprobado por el tiempo. El problema era la administración del proceso de construcción del metro, que era un secreto de Estado. Y era un metro que no tenía presupuesto. Nadie supo nunca a cuánto ascendía el manejo presupuestario que tenía la inversión en la construcción del metro. Jamás se pensó en un momento determinado en estudiar las factibilidades más aprovechables en términos de costos para la construcción del metro, sino que eso era un secreto de Estado. No lo sabía nadie. ¿Qué ha ocurrido con el tiempo? Bueno, ahí está el caso de Andino Peña. La gente tenía razón. Yo recuerdo y lo señalé, por cierto, en un artículo, la comparación que se hacía en la adquisición de 3 de los vagones construidos en Francia, que al mismo tiempo China había comprado a la misma compañía con las mismas especificaciones técnicas. No al mismo precio. El precio era totalmente doble el que adquirieron los dominicanos. El chino no. El chino tenía un precio bajo. Porque en China fusilan, ahí no juegan, ahí a los corruptos de poca monta y a los corruptos de mucha monta los llevan ante el pelotón. Y en consecuencia los precios eran completamente... Y en ese caso particular de los vagones hay que aclarar algo, que ese era muy fácil de comprobar. En el mundo hay 6 compañías que construyen vagones para metros. Ahí sí es penoso la sobrevaluación, porque eso no era que había una gran oferta. No, o sea, claro. Hay una compañía francesa, hay una compañía española, hay 2 compañías en Estados Unidos y una alemana. Ahí se acabó. Para trenes de alta velocidad y trenes modernos, eso era un precio muy fácil de comparar. Correcto. Y luego está lo que siguió. Lo que siguió es que los descubrimientos en relación con los procesos de contrataciones son, yo diría que espectaculares. Miles y miles de contratos que al final eran compañías de una misma persona. Y el resultado... Casualmente, acuérdate lo que se evidenció en ese trabajo de investigación que lo hizo Alicia Ortega. Claro. Que toda la familia del señor de Andino Peña estaba vinculada
de una manera, en una especie de entramado societario, en el que cada uno de ellos tenía una responsabilidad y que, por cierto, lo hemos dicho y lo vamos a volver a repetir, el metrico, que es como se le dice a la Plaza Silverson, que ya lo vendieron y sabrá Dios si el Ministerio Público le dio seguimiento Que a va la a darle transacción seguimiento, él no económica hizo nada. de esa venta, porque ahí también se aclara, se blanquea cuando tú quieres distraer el origen de unos recursos. Pero bien, allá el Ministerio Público, ahí se demostró que mientras avanzaba el metro de Santo Domingo, así avanzaba el metrico. Así es. Y en este país, al día de hoy, más de un año después, ni a la familia ni al señor de Andino Peña se le ha pedido ninguna explicación. Ahora, aunque José Luis todo sacó a el mundo relucir. sabe lo que pasó. José Luis sacó a relucir un aspecto sustancial de lo que es la concepción del Estado en la República Dominicana. Ciertamente, como no era una iniciativa del gobierno de Danilo Medina, sino que fue una iniciativa de Leonel Fernández, y como la administración de ese metro original fue, digamos, uno de los referentes de la corrupción en la República Dominicana más escandaloso, obviamente que el presidente Medina construyó su opción, que fueron los teleféricos, que no es una solución adecuada para el problema del transporte. No es transporte masivo, comencemos por eso. Pero sí. ¿cómo se Segundo, competía con el metro? Los teleféricos tienen vocación para montañas, vocación Más de turística paisaje, también, altura. para disfrutar alturas, disfrute el de paisaje. Y Correctísimo. con todo el respeto a los habitantes de Sabana Perdida, que seguro estarán muy contentos con su teleférico, no tengo ninguna duda. No es solución. Era muchísimo más rentable, incluso para ellos, que el dibujo, que el plano de líneas del metro lograra alcanzar cada una de las regiones de los puntos cardinales de la gran capital. El plano original de las 7 líneas que he insistido era el plano original que OPRED manejaba. Bien podía írsele agregando otras y las rutas alimentadoras llegar a donde no llegaba el metro, tanto por la vía subterránea como por la vía elevada. Haber abandonado esa matriz nos recuerda que el Estado Dominicano ni siquiera en eso tiene continuidad. Ahí voy. Esa era el señalamiento que iba a ser la no continuidad del Estado. Es uno de los grandes problemas que nosotros pretendemos reinventarnos cada 4 años. Cada 4 años las prioridades no pueden cambiar. ¿Pero por qué? Porque no hay una concepción del Estado. Aquí los gobernantes todos están en el siglo XIX. Cada faraón quiere su pirámide. Ese es el problema. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Esta es la Z101. Ya son las 3:32 de la tarde. Vamos a iniciar los comentarios del día de hoy, empezando por el de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. El tema de la reelección es el tema del momento. Porque la sociedad dominicana ha estado históricamente marcada por la reelección desde su fundación. La tarea probablemente más agotadora que tiene por delante una persona que se inserta en un proyecto reeleccionista es tratar de justificarlo a partir de una estrategia original, porque hemos agotado todo el floripondeo, los halagos, las frases construidas, etcétera, etcétera. Todo lo hemos nosotros utilizado. Lili era el pacificador sigue. Lo decía nada más y nada menos que Juan Antonio Alís. Horacio, o que entre el mar. No hay peligro en seguirme, decía Trujillo. Y Balaguer, que nadie aspire mientras él respire. Y mucha gente mirando las obras en las estrategias mediáticas de entonces, decían, esto lo hizo Balaguer. Como si fuese un demiurgo a partir del cual las cosas se fuesen creando, construyendo. Que nadie aspire mientras él respire. Volvía y decía Balaguer, cada vez que dejaba en suspenso, con esa patente de corso que le da el presidencialismo a quienes manejan el aparato del poder en este país, para colocar en una situación de suspenso a todo un país. La verdad es que si nuestro progreso hubiera dependido del continuismo, de mantener a un solo sujeto
a un mismo gobernante en el poder, la República Dominicana sería el país más desarrollado del mundo. Porque eso es lo que nosotros más hemos tenido. Nosotros hemos vivido hasta la saciedad ese desgarramiento del pequeño burgués que se traga el suspiro desde el poder de su condición de insustituible. Lo hemos vivido de todas las formas. Pedro Santana, por ejemplo, se religió 3 veces, pero muy tempranamente convocó las cámaras para hacer transformaciones constitucionales que le permitieran en unos casos alargar el periodo en etapas tan tempranas como la década de 1854, por ejemplo, para alargar el periodo, para prolongarse, para garantizarse 2 periodos consecutivos a partir de la manipulación de la campaña, de la Constitución. Pero Pedro Santana se religió 3 veces con ese tipo de procedimiento. Buenaventura Báez se religió 5 veces. Y cuantas cosas uno se pueda imaginar en lo que respecta a la vulneración de las leyes, encabezó Buenaventura Báez para justificar su prolongación en el aparato del poder. Ulises Seró lo hizo 4 veces. Y su manipulación llegó incluso a la intimidación de candidatos sugeridos por quien era entonces el líder de referencia, que era Luperón. Dentro del Partido Azul, Luperón no tuvo nunca, digamos, la presidencia formal. Una vez lo fue, pero desde Puerto Plata él marcaba los candidatos. Y yo recuerdo, así hablando ahora para ustedes, el caso de Bonó, una figura muy célebre y respetada de la sociedad dominicana, cuya incidencia, por cierto, en la historia del pensamiento dominicano es muy, pero muy sui generis, muy particular. El caso de Bonó, cuando lo mencionó Luperón desde Puerto Plata, y Santana y Lili lo visitó con sus tropas a la farmacia que tenía Bonó en San Francisco de Macorís. Lo visitó con sus tropas para intimidarlos. 5 días después, tratando de proteger su familia y por miedo a Lilis, renunció nada más y nada menos que esa figura de Bonó a la posibilidad de la postulación, dejándole la cancha abierta a las prolongaciones continuas de Ulises Seró, de Lilis en el poder. Rafael Leónidas Trujillo tuvo 5 veces en el poder y unas tantas otras, por lo menos 2 veces, 3 veces, contando el periodo de Balaguer, el periodo final, con presidentes títeres. Tuvo a Peinado, Tuvo a Peinado, a Troncoso, a Troncoso y a Balaguer. Y a Negro Trujillo. Ah, verdad, pero que Negro, como era de la familia, uno Sí, lo asimila al coro familiar. Joaquín Balaguer tuvo 6 veces en la presidencia de la República, si contamos el periodo que era presidente títere, el periodo de Trujillo, cuando la crisis, antes de la muerte de Trujillo con motivo del complot contra Rómulo Betancourt, y después de la muerte de Trujillo, puesto que él era el presidente en ejercicio en el momento que matan a Trujillo. Leonel Fernández tuvo 3 veces en la presidencia de la República. Y Danilo Medina 2 veces ha estado en la presidencia de la República. Todos, absolutamente todos a los que he mencionado, se han burlado de la Constitución. Y no hablo de otros, yo no menciono ahí a Eladio Victoria, no menciono una serie de casos sui generis también de prolongación artificial, como el propio caso de Horacio Vázquez, que interpretó un aspecto de la Constitución a partir de la cual él fue electo y se prolongó 2 años más en el poder y después se postuló para la reelección. Los gobernantes en nuestro país no se han ceñido nunca al espíritu de la Constitución.
y en 39 oportunidades, el espíritu de la Constitución se ha ido al carajo. Y en 36 de ellas han sido para permitir la reelección y 3 para articular una prolongación ilegal de los mandatos. Cuando Balaguer decía, por ejemplo, que la Constitución era un pedazo de papel, simplemente dialogaba con la historia objetiva, no hacía un ejercicio de plática de plática intelectual al que albergarse para poder justificarse. Era, en la boca de Balaguer, un diálogo con la historia objetiva. Santana, por ejemplo, hizo 6 constituciones, porque en algunos casos él las mandaba hacer y las modificó todas cuando le dio su gana, cuando los intereses les favorecían. Báez, 1000 veces maldito como presidente, porque de todos los presidentes de estos periodos era probablemente el que tenía mejor formación intelectual y pudo haber ayudado a su país a fortalecer un Estado institucional. Ese Báez se enseñoreó sobre 5 constituciones y cuando le dio su gana también las violó. Hipólito Mejía no hizo constitución, por ejemplo, pero modificó una para intentar reelegirse. Trujillo no tenía que modificar ninguno de esos códigos para imponerse. No, porque el código era él. Claro. Él era el código y Su él era voluntad la bastaba, Constitución, exacto. bastaba la voluntad de Trujillo. Y Leonel Fernández casi viola una constitución virgencita todavía, la constitución del 2010, intentando reelegirse. Casi que la viola. De modo que en la sociedad dominicana, los presidentes que tienen aspiraciones desmedidas se tragan su vergüenza y encanallecen toda la sociedad para permanecer en el poder. Siempre los presidentes reeleccionistas pervierten toda la frágil institucionalidad que se ha logrado y siempre nos legan cada vez más gobiernos corruptos en toda la historia republicana. Esa es, sin ninguna duda, la verdad de la historia. La verdad que nosotros afrontamos día a día. A Danilo Medina, en ese escenario de la historia, con esa ambición desmedida, lo único que le queda es el aparato clientelar del Estado. Y la desgracia de que nosotros vivimos en un país en el cual la construcción de ciudadanía es una desventurada apuesta al futuro. Lo demás, aquella puntillosa imagen construida a fuerza de propaganda y de una inversión obscena de los fondos públicos, está hecho añicos y está fundido a los pies del más espectacular descrédito. Estamos en el seno de un esfuerzo por volver a violar la Constitución de la República. Danilo Medina es un presidente desprestigiado, montado en un furioso tigre, y su miedo es apearse de ese tigre, abandonar las posibilidades de manipulación y control que proporciona el poder y quedar al desnudo, expuesto a que ese tigre sobre el cual él está cabalgando se lo coma. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:45. Funcionarios del gobierno haitiano confirmaron esta semana que el territorio donde se construye la verja perimetral con el fin de proteger la agencia multiagencial en el Carrizal Elías Piña, donde se dieron los enfrentamientos este pasado viernes,
es propiedad de la República Dominicana, pero se necesita un escándalo y un muerto para eso. Las informaciones aparecen colgadas en la página de Facebook del Ministerio de Interior y Comunidades Territoriales Haitianos, el MICT. Y según el documento del Ministerio de Interior y Comunidades Territoriales, varias obras dominicanas, entre ellas la construcción de un muro y un edificio contiguo a la frontera en Veladera, han sido durante algunos días el origen de la situación de la confusión y tensión en la zona. La impugnación por parte de Veladerois del derecho de propiedad de los espacios donde los dominicanos implantan estos sitios ha dado lugar a intensificaciones y en particular a los enfrentamientos sangrientos entre haitianos y dominicanos registrados este pasado 15 de marzo. El documento sostiene que sobre estos hechos el Ministerio de Interior y Comunidades Territoriales recuerda a la gente del país y a todos los interesados que los dos estados comparten la isla y han acordado la frontera entre los dos territorios desde tratados, acuerdos y convenios de revisión de la frontera del 21 de enero de 1929, del 20 de febrero de 1935, del 9 de marzo de 1936, así materializados por escrito, y agrega que hay una investigación en marcha, una investigación administrativa y técnica para establecer la ubicación de las infraestructuras dominicanas en la base de las controversias. Todavía hay una investigación en curso por parte de las autoridades de seguridad dominicanas, el Ministerio de Defensa de manera específica, para determinar cuáles fueron las circunstancias en las que se dio el enfrentamiento el pasado viernes. Continuamos con los comentarios y ahora vamos a escuchar el de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. En el día de ayer yo mencionaba la forma en que las redes sociales han cambiado nuestra manera de ver el mundo, de percibir la realidad. Por ejemplo, ya ir a un concierto no es simplemente ir a disfrutar del artista. Concomitantemente o simultáneamente al disfrute del concierto, muchas personas se encuentran utilizando su teléfono celular para grabar y compartir el contenido o lo que sucede allí por medio de las redes sociales. Ya ir al cine o salir a cenar o inclusive estar en la cabina de una emisora es una actividad que implica un constante contacto con las redes sociales y con la transmisión de contenido. Esto significa que un afán político por control de las redes sociales o por un control estricto de las redes sociales es en todos los casos un absurdo, al menos desde mi punto de vista. Y esto lo justificaba por tres grandes motivos. El primero es la vocación de permanencia que tiene el contenido que se comparte en las redes sociales. No sucede como en los medios de comunicación tradicionales. Ese contenido queda ahí. Ese contenido se encuentra disponible para todo aquel que quiera tener acceso a él. Quien quiera consumir radio o televisión, por ejemplo, debe de estar presente en el momento de la emisión. Y eso nos trae a la segunda característica que tienen las redes sociales, que son un instrumento de masificación de ese contenido y que a la vez es un instrumento de flexibilización. ¿Por qué? Porque de hecho, lo que aquí hablamos, o lo que se dice por un programa de televisión, es de fácil publicación y de fácil promoción, utilizando como instrumento o como vehículo las redes sociales. Además, también establecí que si bien es cierto que las redes sociales se han convertido en el medio predilecto para el tráfico de la mentira, la lesión al honor, a la imagen y a la intimidad, esto no justifica de ninguna manera una pena de 10 años en aquellos casos donde se difame o se injurie a un candidato político a un cargo de elección, a un cargo electivo. Por algo muy sencillo, es una pena desproporcional, es una pena exagerada. ¿Por qué difamar a un político y no a un ciudadano supone una pena de prisión de 10 años? ¿Por qué el narcotráfico o el lavado de activos o el soborno transnacional tienen la misma pena en algunos casos que difamar a un candidato político? Esta medida, me parece que se contiene en la reforma del régimen electoral,
desde un punto de vista técnico es desproporcional y desde un punto de vista ciudadano manda un mensaje equivocado de cuáles son los bienes jurídicos que queremos proteger. Esto me sirve de introducción para el tema que voy a tratar en el día de hoy, el cual se encuentra muy vinculado. Nos hemos acostumbrado a quedarnos muchas veces con el sinsabor, en algunos casos, de si se podría haber hecho algo más. Nos hemos acostumbrado, y de hecho es una costumbre, es una tradición jurídica y política del Estado, es una tradición muy antigua, inclusive desde que se formó la primera compañía con personalidad jurídica, la primera empresa con personalidad jurídica, que era la Compañía de las Indias Orientales. Siempre persistía la idea de que la empresa no comprometía su responsabilidad en términos penales. Es decir, una empresa puede tener empleados, por lo que se puede comprometer laboralmente, debe de pagar impuestos, por lo que se puede comprometer tributariamente, puede asumir obligaciones de carácter civil, por lo que puede tener deudas o ser acreedora de ellas, pero no puede, al menos no en principio en nuestro ordenamiento jurídico, comprometer su responsabilidad penal. Esto deja siempre el mal sabor, como comentaba al principio, sobre todo en los casos recientes de accidentes en empresas en las cuales uno siempre se pregunta si estos accidentes se podrían haber evitado. Y de hecho es así. Veamos cómo. La capacidad de prevención y reducción de los riesgos asociados a la actividad empresarial no son una cuestión de prestidigitación, ni una cuestión de adivinar el futuro. De hecho, todo lo contrario, sucede todos los días. Basta con el ejemplo de las empresas de transporte aéreo, tanto las que se dedican al transporte de pasajeros como al transporte de mercancías. Estas empresas en la actividad aérea, en la aeronáutica civil, desarrollan una actividad complejísima en la que se involucran la física, la ingeniería, la mecánica y la aerodinámica. Y esto lo hacen con una precisión muy cercana a la seguridad, lo cual ha contribuido de manera muy significativa a la reducción y prevención del riesgo del accidente aéreo. Y aún en el caso que estos tengan lugar, que es lo más importante y también lo más interesante, desde la misma empresa existen los parámetros para establecer la causalidad y desdoblar la responsabilidad en el cumplimiento o no de los programas de prevención, del riesgo asociados al transporte aéreo. La misma inteligencia que se aplica, la inteligencia de la prevención, la inteligencia de los programas de cumplimiento, esta misma inteligencia puede aplicarse a cualquier empresa y el riesgo que implique su actividad económica. Si su empresa es un banco, esta debe de reducir el riesgo de lavado o financiamiento del terrorismo. Si su empresa es una planta de gas, esta debe de reducir el riesgo ambiental. Si su empresa es contratista del Estado, esta debe y puede reducir el riesgo de soborno. Si su empresa es de transporte aéreo, esta debe y puede también, como se ha demostrado, reducir el riesgo de accidentes aéreos. Y así sucesivamente. Fíjese que he hablado todo el tiempo de que la empresa y no el Estado debe mitigar los riesgos de su operación. El Estado no puede hacerlo todo el tiempo. La garantía de una sociedad transparente y segura implica el compromiso del sector privado empresarial de la sociedad. Es exactamente esto lo que sucede con los programas de cumplimiento o prevención en las líneas aéreas, donde no solo la regulación oficial, sino también la autorregulación de la empresa que brinda el servicio de transporte es la que ayuda a determinar las causas de la aparición del riesgo, es decir, la causa de los accidentes. Además, se debe de aceptar algo. La aparición del Estado, pasando por la revolución industrial, la revolución de por la revolución de la información,
ha cambiado exponencialmente. El Estado no es el mismo que era en el siglo XIX. Usted lo puede llamar como usted quiera. La sociedad de hoy ya moldea y necesita un Estado distinto, sin importar cómo usted lo llame. Usted lo puede llamar sociedad, como usted la llame, perdón. Usted la puede llamar sociedad postindustrial, sociedad posmoderna, modernidad líquida, sociedad de la información o sociedad del riesgo, la cual es mi favorita personal, porque a mi entender es la que mejor describe la sociedad en la que vivimos hoy. Los riesgos a los cuales nos enfrentamos los ciudadanos, los dominicanos de hoy día, no son para nada los riesgos a los cuales se enfrentaban nuestros abuelos, o los riesgos que tenían lugar en el seno de nuestra sociedad hace 50 años, cuando el mayor riesgo de naturaleza penal era la lesión del patrimonio, por ejemplo, mediante el robo o el soborno, o la pérdida de la vida. Estos riesgos naturalmente aún existen, pero la sociedad global del riesgo ha traído otros, consecuencia de la aparición de nuevas tecnologías y nuevos medios de producción. Ejemplos muy sencillos. En los años 80 era imposible pensar en un esquema de corrupción público-privada de la categoría del que vivimos hoy. En los años 90 era imposible que los accidentes industriales y el riesgo medioambiental se produjeran con la intensidad y frecuencia que se producen hoy en la República Dominicana. Para el año 2000 era imposible pensar que un instrumento como las redes sociales supondrían un riesgo tan incrementado para el honor, la reputación, la intimidad, la imagen y, en definitiva, la propia dignidad humana. La sociedad de hoy es un escenario de riesgos y peligros tan inmensos que es humanamente imposible o razonablemente imposible que el Estado pueda gestionarlos todos. La economía globalizada, el avance científico, la innovación tecnológica no se encuentran limitadas ni de manera espacial, ni de manera temporal, ni socialmente por el estado en que se encuentra nuestro propio Estado de Derecho. La situación de inseguridad producida por la aparición de nuevos riesgos y los peligros en la sociedad actual se supera entendiendo dos cosas. La sociedad global del riesgo construye un mundo que progresa, se comunica, se transforma mucho más rápido de lo que el Estado contemporáneo y sus instituciones pueden abarcar, y un mundo muchísimo más complejo de lo que la ley y el derecho efectivamente pueden regular. La seguridad que necesitamos los ciudadanos frente a los riesgos actuales no proviene del control absoluto por parte del Estado de todas las actividades económicas. Esto es impracticable por costoso y, en mi parecer, contrario a la libertad empresarial. ¿Cómo se logra esto entonces? Mediante el apoyo y supervisión de la empresa y no necesariamente mediante la injerencia y el control de la misma. Vivimos en una sociedad en donde ya el mayor riesgo para nuestros bienes jurídicos no es el delincuente común, sino que viene de ese órgano complejo que conocemos como la empresa privada. Pero ¿qué pasa? La empresa privada es también al mismo tiempo la mayor fuente de riesgo y quien produce más beneficios, pero también quien produce más beneficios. Algo muy sencillo ya para cerrar, que Francis me ataca. La empresa privada es el principal actor de la economía, el protagonista del mercado, el principal creador de riquezas en el sector privado, el vehículo para generar bienes, servicios y empleo. Eso todo lo debemos de tener claro. El protagonista de la economía de hoy, el protagonista de la sociedad del riesgo es la empresa privada, pero también es el vehículo mediante el cual se generan los mayores riesgos provenientes del déficit de organización, o sea, de organizarse mal, o de la intención dolosa de cometer un delito. Hasta ahora, y esto es para que quede claro, hemos defendido que el punto más importante para el funcionamiento de un Estado es su costo. Por lo tanto, la creación de regulaciones efectivas
actuales y proporcionales en cada actividad económica privada sería demasiado alta. Además, el poder legislativo no funciona tan rápido. El Estado tampoco tiene el tiempo de investigar los riesgos específicos de cada empresa. Esta depende del objeto particular, es decir, de lo que la empresa quiere hacer, de la libertad y del ingenio empresarial, que son el motor del desarrollo. Para explicarlo con un simple ejemplo, Boeing, Air France y Agencia de Viajes Rodríguez están todas vinculadas al sector del transporte aéreo, pero los riesgos específicos de su actividad son muy distintos. El Estado no puede regularlos a todos ni tenerlos a todos con una supervisión constante. Lo que sí puede, o con un control constante, perdón, lo que sí puede, tal y como sucede en la aviación, es establecer el marco general para la gestión y prevención del riesgo de los accidentes aéreos. Es decir, lo que cada empresa tiene que hacer es diseñar un programa de cumplimiento en la cual se adecúe a los requisitos del Estado. Y esto es muy sencillo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde a las 4:04 y ahora vamos a completar el comentario de Eduardo Núñez, que se quedó pendiente antes de irnos a la pausa. Muchísimas gracias, Yulisa. Yo venía hablando de que la responsabilidad que tiene el Estado de proteger nuestros bienes jurídicos y el aporte que debe hacer a la transparencia y a la seguridad que merecemos todos como ciudadanos, no es una obligación única de él, que ya la sociedad se ha vuelto tan compleja y resiste tantos riesgos, sobre todo provenientes o sobre todo consecuencias, del avance tecnológico y del avance empresarial, que el Estado no tiene la capacidad para regular los riesgos específicos de la actividad de cada empresa y que por eso la responsabilidad de la seguridad debe de ser compartida. Me quedaba diciendo que es una cuestión muy simple y es la manera en cómo funcionan todos los países desarrollados, desde Corea del Sur, pasando por Japón, Singapur, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Y es algo que hemos visto con mucha frecuencia. Cuando el Estado transfiere la obligación de protección o una parte, una cuota de esa obligación a la empresa. ¿Y cómo lo hace? Creando un marco, diciéndole a la empresa qué es lo que va a cumplir, tal como sucede en el mercado de valores o en la aviación, que fue el ejemplo que elegí para este comentario. Por todos estos motivos, es que a mí particularmente me sorprende que nuestra legislación penal, la principal pieza normativa para establecer las consecuencias de la gestión de la gestión inadecuada del riesgo empresarial, se encuentre paralizada por un único tipo penal. Y, claro, cuando esta paralización tiene lugar, lo que hacemos es que retrasamos todo nuestro ordenamiento jurídico, dejamos de reconocer y aplicar sanciones a actividades riesgosas por no tener la capacidad de adaptarnos a aquellos requisitos de la sociedad del riesgo. Finalmente, y ahora sí, Francis, para cerrar, entiendo que la sociedad del riesgo ya está aquí y es nuestra decisión si respondemos eficientemente a ella. Bien, pues vámonos entonces de inmediato con el comentario de José Luis Mendoza. Bueno, muchas gracias, Yulisa. Hoy vamos temprano con los comentarios. El presidente de la Junta Central Electoral ha dicho que los partidos que irán a las primarias deben estar en capacidad de aportar el 40% de los recursos previstos para la celebración de dichas primarias. Yo diría que es una información que a la mayor parte de la gente se la va a encontrar interesante, positiva, que los partidos tengan que cargar con una parte del costo del proceso. ¿Saben qué? A mi apreciado Julio César Castaño Guzmán, antes de meterme en más derivaciones técnicas de esa declaración suya, una de las críticas que le hice desde el principio a toda la legislación y todo el tema relacionado a que la Junta tenga que realizar las primarias y tenga que supervisarlas y tenga que supervisar el resultado, tiene que ver con la naturaleza propia de los partidos. Los partidos políticos no son instituciones públicas.
en el sentido de que no son instituciones que pertenecen al Estado ni al erario. Son asociaciones de ciudadanos que se supone atraen sobre la base de una oferta de ideas o de un conjunto de ellas que llamamos ideología, de ideología proviene de ideas, y de una organización de las ideas de cómo entiende un partido son mejor las cosas. Pero que sí se sostienen con los fondos públicos, Bueno, sin embargo. se sostienen por defecto, y es mi punto. Por el modelo que hemos adoptado. Por el modelo que hemos adoptado. Bueno, por el modelo que se adoptó no hace mucho, porque Bueno, anteriormente mira, los partidos políticos tenían que recabar sus propios fondos. Bueno, que es Y mi con la conclusión, modificación que de va a la ser ley- que va a ser mi conclusión, porque así debería ser. Exacto, y con la modificación de la ley es que los partidos empiezan a recibir fondos para acabar con aquello de que recibían dinero de cuentas oscuras. Lo cual al final ha demostrado que no fue ninguna solución, porque No. reciben ahora más fondos oscuros que nunca. Y reciben de las dos partes. Y como quiera le tiene que costar al ciudadano, al erario, que es mi punto. Y el principal fondo oscuro que reciben, que fue una previsión que yo he resaltado mucho, de la que no pesa en la ley de partidos, es que los contratistas del Estado todavía pueden aportar directo, no se encuentra dentro de los sujetos que están fuera, todavía pueden aportar directamente al partido. Exacto. Yo pienso y creo que las inferencias de mis compañeros me permitieron incluso ahorrar tiempo. Mi punto es precisamente ese. Doctor Castaño, Guzmán, ¿usted sabe cuál es el porcentaje idóneo que deberían aportar los partidos a la realización de sus primarias? El 100%. El 100%. ¿Cuál debería ser la implicación ideal, la implicación idónea de un organismo público que se sostiene con lo que los contribuyentes aportan en esos torneos, en esas competencias internas? 0%. Los partidos políticos en sociedades sanas, maduras, encaminadas al desarrollo o que ya hayan llegado a estándares de desarrollo, son agrupaciones de carácter privado. Tienen regulación interna, obviamente las reglamentaciones internas están supeditadas a la Constitución, a los principios constitucionales, eso está claro, eso no hay que ser ciertamente un dechado de virtudes y de conocimiento del derecho para saberlo, pero los partidos políticos deben ser lo suficientemente atractivos para sus seguidores, para sus simpatizantes, militantes, miembros y personal ejecutivo, como para solventar su actividad. Si esa actividad no llegara a reunir suficientes montos para hacer una fiesta de 1 millón de pesos, entonces que la hagan con 100,000, si 100,000 pueden reunir. La única forma, y mucha gente aquí reclama que los partidos grandes y pequeños tienen enormes diferencias en materia del andamiaje económico con el que cuentan. La mejor forma de igualar eso es precisamente quitándole a todos el colchón de los fondos públicos, que insistimos, no ha cumplido en la práctica ninguno de los fines para los cuales se asignaron esos recursos, que era supuestamente evitar que dinero de los bajos fondos y de los estratos ocultos de la sociedad llegaran allí. Legislaciones de países que ni siquiera tienen que ser avanzadísimos estipulan cómo puede, a partir del aporte individual, tanto de personas jurídicas, físicas como jurídicas, léase individuos y empresas, individuos o colectivos, hacerse aportes. Y cómo a partir de cierta cantidad de esos aportes se tienen que hacer de manera pública. Incluso con la ventaja para muchas veces esos individuos y esos colectivos de que esos aportes, al hacerse a instituciones que son sin fines de lucro, pueden incluso ser deducibles de su declaración de impuestos. Otros países incluso otorgan esa ventaja como una forma también de premiar a aquellos que se implican en la construcción del orden público. Los partidos políticos terminan, señores, usted votando o no por ellos, creyendo o no en ellos, confiando o no en lo que prometen y en lo que presentan como programa. Usted termina subsidiando su actividad y eso no es justo. De manera directa. Eso no es justo. No lo es. Pensar que implicar a la Junta Central Electoral en la celebración de las primarias le ha dado aquí a mucha gente la idea de que esto le va a dar una especie de bautismo, de credibilidad, que le va a dar una especie de unción, de santos óleos para la credibilidad del resto de la sociedad. Para mí ni la credibilidad va a llegar por eso, es lo primero. E implicar a la Junta Central Electoral no hace sino distraer a la Junta de su trabajo principal en materia electoral, que es preparar unos comicios que van a ser harto difíciles, que van a ser muy exigentes para su capacidad técnica y que incluso ponen en duda más de uno, moderado, a veces extremista, el hecho de que pueda llegar a ser satisfactorio
el resultado y la forma en que los resultados lleguen con rapidez y con prisa a la sociedad dominicana. Un país que le tiene un miedo extraordinario, una fobia tremenda al uso de la tecnología para ciertas cosas. Aquí mismo en esta mesa se discutió cual si fuera una discusión teológica el uso del voto electrónico. Ya hay escrutinio electrónico y vaya como nos ha ido. Ya hay transferencia de datos electrónica y vaya que mucha gente incluso todavía mantiene una serie de dudas, aunque las mismas llegaron sin impugnaciones importantes. Imagínese usted entonces a los niveles que va a operar una junta que será exigida con 3 niveles de elección en el mismo año. Ahora le encaquetamos tener que supervisar la decisión de los partidos hacia lo interno para sus candidatos. Oiga, el partido que no sea capaz, en mi opinión, de llevar a cabo sus actividades hacia lo interno, yo no sé si se merece mi voto. Lo dudo mucho. En una época no tan lejana, en este mismo país que usted y yo habitamos, este país con sus innúmeros defectos, pero con sus virtudes que las tiene, los partidos políticos celebraban sus torneos electorales internos. Hoy no fue de un torneo electoral interno, de una histórica convención que en el año 77 Antonio Guzmán se asocia a Comas Luta para ganarle a Salvador Jorge Blanco, y esa misma boleta, esa misma fórmula termina ganando las elecciones del 78. Pero luego termina con la avanzada electoral Salvador Jorge Blanco ganándole a un Jacobo Masluta que parecía sí o sí iba a ser el candidato del PRD en 1982. Entendiendo que había ganado y se levantó sabiendo que había perdido. Es el caso del 85, del 86, cuando le gana Balaguer, pero me refiero a la primaria del 81, cuando la avanzada electoral, así se llamaba el movimiento de... Ahí también Jacobo Masluta entendía que había ganado. Sí, no, para mucha gente eso era un mandato divino y sin embargo... Y hasta los últimos boletines. Termina Salvador ganando esa primaria. Sí. En el 85 ocurre el concordazo, pero ocurre algo similar. José Francisco Peña Gómez se suponía que era el del fin del oficialismo y termina imponiéndose a Jacobo Masluta, que estaba en el Congreso en esa época. Y de la misma manera, otros partidos decidían celebrar otros tipos de primarias. El PLD en el 95, mucha gente olvida que hizo una primaria interna solamente para miembros de cierto nivel. Se hizo en una especie de colegio electoral cerrado. Se hizo también una primaria, que muchos recordarán llevó a Leonel Fernández a derrotar a figuras como Jorge Botello y Euclides Gutiérrez Félix. Es decir, la historia demuestra que en un momento dado los partidos políticos dominicanos pudieron llevar a cabo actividades para elegir sus candidatos presidenciales. ¿Y qué nos pasó? Involucionamos tanto. En todo se pudo avanzar, menos en eso, en nuestro país. Pero es increíble. Yo personalmente voy a ver como todo un espectador qué va a ocurrir en la celebración de esas primarias y cómo va la Junta a controlar esas apetencias, esos hervores internos y si se van a respetar necesariamente los resultados, que ojalá que sí. Soy el primero que desea que de alguna manera sea saludable. Pero caramba, qué democracia tan cara esta. ¿Cuánto le cuesta al contribuyente? Y qué pena, y con esto cierro, Francis, que le devuelva tan poco después de costarle tanto. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:18. Hoy se dio una marcha por parte de un grupo de trabajadores que se han agrupado en una Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción. Ellos denuncian que la reforma de la Ley de Seguridad Social solo va a beneficiar a los empresarios. Bueno, claro, eso se ha ya establecido. Porque ahora el porciento que le va a tocar es sobre el total de lo que la Tesorería de la Seguridad Social recauda, mientras que antes era sobre los intereses. Exacto. Hoy hay, por cierto, un pequeño trabajo. Bueno, la reversión de la seguridad social que se implantó como modelo, digamos, para la solución de muchísimos problemas. La Revisión General en América Latina ya tuvo un informe que escribió, yo no lo he conseguido, pero ayer vi por CNN un reportaje sobre la reversión de los sistemas de seguridad social, de las leyes de seguridad social que ha habido en 12 países respecto de la necesidad de volver a reevaluar lo que esta seguridad social significa. Sí. Pero lo que anunció el presidente, mucha gente piensa que lo engañaron
o que ahí hubo una confusión de parte de él, porque lo que han hecho los actuarios, los estudios actuariales, mañana yo voy a traer una precisa definición de cuál es el monto que se va a generar para los que manejan las ARS y las AFP. y las AFP, o sea, todo el sistema previsional del país, porque parece que con la propuesta del presidente, en vez de disminuir, va a... Eran 35, él dice que lo va a llevar, que se iba a llevar al 1%, pero dice que es del saldo absoluto, de lo absoluto. Y justamente ahí iba. De esta marcha que han hecho estos empleados, trabajadores de la construcción, me trae al recuerdo una conversación que teníamos con Jeffrey Lizardo, que es un operador del sistema de salud que trabajó en la conformación de la ley y que es una persona que tiene una experiencia muy vasta sobre el tema de las pensiones, las ARS, las AFP y el sistema de seguridad social en sentido general. Jeffrey Lizardo decía también hace unos días que aunque el porcentaje que se anunció va a ser mucho menor, el beneficio de las compañías va a ser mayor. Va a ser 7 veces mayor que el que reciben en este momento, y el que reciben ahora es astronómico. No, el que reciben ahora es una infamia porque el capital financiero se ha alzado con el santo y la limosna, se lo apropia todo casi en términos de ganancia. Todavía no han dado un centavo en, por ejemplo, pensiones, y ya ellos están ganando miles de millones al año, miles de millones. Pues hay varios comentarios a los que le hemos dado seguimiento respecto de esto, y uno de ellos lo daba Joaquín Jerónimo, que decía, cuando Jeffrey Lizardo dijo que la comisión de las AFP se iba a duplicar en 5 años en vez de disminuir, decía Joaquín Jerónimo que todo eso se tenía por sabido desde el debate abierto del año 2012 y que se pudo haber evitado en aquel momento y no se hizo cuando se redujo la comisión del 30% al 25% y hoy debería ser solamente de un 15% y con tendencia a la baja, que sería el equivalente a poco menos del 1% del saldo administrado, nunca el 1.4 propuesto en el proyecto de ley que se envió al gobierno. Y cuando a usted le dicen que en vez de que se va a disminuir el porcentaje, el beneficio que sale sin duda de los aportes que hace la gente, a uno le da como brinco y espanto, a uno le da gana de volver a ver el discurso del presidente del 27 de febrero y ver si aquello fue un anuncio que no pasó de ser más que un titular, pero es difícil creer que al presidente de la República le pasen informaciones que no sean sopesadas. Y ciertamente aquí tiene que haber una explicación. Sin duda que no se puede ir a discutir un proyecto como este. Mucho menos podría aprobarse para que la gente termine quedando más lesionada de lo que va lesionada a como está ahora. La ley de seguridad social en República Dominicana es un dolor de cabeza. Se sabía desde su aprobación que iba a ser un dolor de cabeza, pero como la ley electoral y como la ley de partidos políticos se dijo en aquel momento que esa era la ley posible. Ese cliché con el que se enganchan todos los proyectos que quieren ajustarle al pueblo dominicano, porque no hay una palabra más bonita como decirla, y que la gente se quede tranquila en el entendido de que esa era la mejor forma de hacerla. Pero resulta que con todas estas leyes que se les ha denominado leyes posibles, resulta que la gente es la que lleva la de perder, que nunca los poderes tienen la posición de indefensión, sino que esta la tiene la sociedad y que quienes están llamados a legislar para defender el poder de todos, para defender el derecho de la colectividad, entonces se quedan callados y se alían con esos grupos, que son grupos fácticos sin duda, para quedarse con el bien, con el sudor y el trabajo de la gente, que son los que mantienen ese sistema de pensiones. Bueno, en el periódico Hoy, Millicent Uribe publica un resumen, un artículo que se llama Vil Mentira o Gravísima Desinformación, donde hay una serie de datos que ella confiesa que extrae de los trabajos de Díaz y de Matías Bosch, que se han publicado sobre el tema. La promesa del presidente fue crear una ley que redujera significativamente las comisiones de la AFP, pasando de 2 comisiones de hasta 30% de la rentabilidad a una comisión de 1.4% de los saldos.
de los saldos, Ahí está el gancho. disminuyendo cada año hasta llegar a 0.85. Esa fue la promesa, ¿no? Pero Arismendi Díaz Santana y Matías Bosch. Pero en 11 años llegar a Sí, 0.85. pero oye, Arismendi Díaz Santana, que todos sabemos que es actuario, que trabaja mucho el tema de la seguridad social, no desde ahora, sino desde hace siglos, han coincidido y concluido que esta medida, lejos de reducir las ganancias de la AFP, como dijo el presidente, a La va largo a plazo, aumentar. las incrementará y mucho. Esto es, que si se parte del esquema de comisiones propuesto y con una tasa de crecimiento similar a la de los últimos 4 años, 19.6%, este año lo que ganarían estos bancos sería de 8.168 millones, que es superior en mucho a 1.127 millones de pesos, que fue lo obtenido por las AFP en el 2017. Oye eso, si le aplicáramos la propuesta que hace el presidente, los bancos pasarían a ganar 8.168 millones de pesos al año. Mientras que con la actual, que se considera un abuso de verdad, están ganando 1.127 pesos lo obtenido por la 7 AFP. veces más la ganancia. De ahí que entre el 2019 y el 2030, los ingresos por comisión crecerían un promedio anual de 14%, pasando de 8.168.6 millones en el 2019 a 35.520 millones en el 2020, logrando ingresos aún más exorbitantes. Yo no puedo creerlo, porque ningún presidente puede ser, digamos, tan temerario, porque aquí tendría que ocurrir entonces algo peor que lo que ocurrió en Nicaragua. Si esto en realidad no es un error, Tiene que ser un error. tiene que ser un error. Porque uno no puede en su sano juicio pensar que nadie va a tomar una decisión así, viéndole la cara a la gente como que aquí nadie piensa. No, pero sobre todo con la base de las ganancias que la AFP ya tienen. Vamos a una pausa, Francis, y venimos con este tema. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Antes de irnos a la pausa, iniciábamos la conversación sobre lo que va a significar para el país el cambio, la propuesta sobre las comisiones de las AFP, que supuestamente iban a terminar siendo un cambio. Hay un artículo que escribió Arismendi Díaz que yo quiero compartirlo con ustedes y habla precisamente de eso, de que la comisión de las AFP se va a duplicar en 5 años. Y él dice que de acuerdo al proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo, las AFP solo podrán cobrar o recibir ingresos por una comisión anual sobre el saldo administrado que cobraba mensualmente o que cobre mensualmente. La nueva comisión será de hasta un 1.4% en el 2019 y va a bajar 0.5% cada año hasta llegar al 0.85% que hablábamos hace un momento, pero esto será en 11 años. A partir del año 2031, cuando será revisada para ajustar la proyección de los fondos administrados. Como ustedes saben, de aquí al 2031 ya va a haber paquete de gente pensionándose y se habrán pensionado con 2.000 y 3.000 pesos. En la etapa en la que ya usted que nos está escuchando, que tiene tal vez muchos años trabajando, ganando salarios de 20.000, 30.000 pesos, no va a poder pensionarse sin importar todo lo que haya trabajado con un salario mínimo que le permita vivir en condiciones mínimas, porque con 3.000 pesos nadie puede pagar lo que cuesta la vida durante un mes. A simple vista, para muchos esta propuesta constituye un paso de avance y cuando se dijo en el Congreso, pues todo el mundo aplaudió, es más, aplaudieron de pie. Porque lo que se dijo fue que esto cambia 2 comisiones por una y que además sustituye el límite del 30% actual por una comisión del 1.4%, la cual además se iba a reducir en esos 11 años. Pero la realidad va a ser muy distinta, debido a que se cambia radicalmente la base del cálculo. Aunque se esté cambiando el porcentaje, la base del cálculo va a ser cambiada también. Entonces aquí se va a cambiar todo, pero se va a quedar todo igual. Y esto es bueno, que ustedes lo escuchen y que las autoridades entiendan que los genios que hicieron esos cálculos no son los únicos genios que hay en este país y que los que piensan menos también pueden hacer el mismo cálculo y entender que con ese proyecto de modificación a la ley simplemente se va a volver a engañar a la gente.
Entre el año 2014 y el 2018, el patrimonio para el retiro de los trabajadores gestionado por las administradoras de pensiones, que son las AFP, prácticamente se duplicó 1.974 veces, al pasar de 238.590.5 millones a 471.048.9 millones, con un promedio anual del 18%. Cada año este aumento fue mayor, 49.313 punto y algo millones en el 2015, 63.145 millones en el 2018, y esta es una tendencia que va a permanecer durante los próximos 12 años debido a que todavía son pocas las pensiones otorgadas en relación a los cotizantes activos. Estimando un crecimiento promedio del 17% entre el 2019 y el 2022, el patrimonio va a aumentar 2.14 veces, por lo que ahora se va a pasar de 471.048 millones del 2018 a 1.008 millones al año 2023. No, a 1.008 millones al año 2023. Y en adición, esto va a ir bajando su crecimiento anual al 15.48% del 2023 al 2028. El fondo para el retiro va a llegar a ser 6.28 veces el monto del año 2018. Entiéndase, 1.969.776.8 millones. ¿Ustedes están escuchando esa cifra? Ese es un monto que no cabe en muchas calculadoras. Eso es 6.28 veces los montos o el monto que se calculó al finalizar el año 2018. En cualquiera de los escenarios, el cambio propuesto no va a reducir el monto de la comisión de las AFP. Y esto es importante que la gente lo sepa, que la gente esté clara y que empiece a reclamar para que ese proyecto de ley de modificación a la seguridad social no pase en el Congreso de la forma como está presentado. La razón fundamental es que mientras la comisión se reduzca en un 3.57%, en el 2020 hasta un 5.55% y en el 2031 el fondo de pensión va a continuar creciendo entre un 17 y un 15% anual durante ese mismo periodo, por lo que la reducción solo será más de forma que de contenido. O sea, se va a cambiar la forma o la forma de calcular o la fórmula, como usted quiera entenderlo. Pero al final, lo único que va a pasar es que las ARS y las AFP van a ganar 7 veces más de lo que están ganando ahora. Pero la gente, si se deja introducir ese bobo, se va a acostar tranquila. Basado en esas proyecciones conservadoras, de aprobarse esa propuesta que está haciendo el Poder Ejecutivo, las comisiones de las AFP van a continuar creciendo a expensas del patrimonio de millones de trabajadores forzados, asalariados, de los cuales la inmensa mayoría es víctima de los bajos salarios y de la inestabilidad laboral. En estas condiciones, las verdaderas beneficiarias van a ser las AFP porque van a preservar sus jugosas ganancias. Entre el año 2019 y el año 2023, el monto de la comisión se va a multiplicar 1.96 veces porque va a pasar de 6.418 millones en el año 2018 a 12.604 millones en el año 2023. Y se va a triplicar al año 2028 porque va a ser entonces 19.697.8 millones, 3.07 veces más en solo 10 años. Es bueno que ustedes sepan que mientras más ganan las AFP, menos ganan los ciudadanos que ahorran, que cotizan y que es su dinero el que va a irse a los bolsillos de las administradoras de fondos de pensiones. En adición de aprobarse el proyecto que establece una comisión sobre el total del saldo administrado, las AFP quedarían totalmente liberadas del riesgo de las inevitables fluctuaciones de la rentabilidad real. Sus beneficios no van a depender de su desempeño, sino únicamente del crecimiento exponencial que va a tener el fondo del retiro.
Como siempre, los verdaderos perjudicados van a ser los trabajadores, la gente asalariada que cotiza, al que le descuentan todos los meses para la AFP, porque sobre sus hombros va a recaer o recae desde ya todo el riesgo de la rentabilidad real. Si se pierde, quien pierde va a ser usted, no va a perder la AFP. Pero ahora, esta se va a mantener invariable, aunque no aumente el patrimonio de los trabajadores. Señores, de lo que se está hablando aquí es que este proyecto de modificación a la ley va a ser una barbaridad, que lo que pasó en Chile va a ser nada comparado a lo que va a pasar en República Dominicana, que lo que pasó en otros países, 10 países más del hemisferio cercanos a nosotros, no va a ser nada comparado a lo que va a pasar en República Dominicana, y que la gente va a terminar, cuando ya no pueda trabajar para mantenerse, ya va a estar en quiebra. Y quienes son los responsables en este momento de la modificación de esta ley y los que fueron los responsables de su aprobación van a andar por ahí con el bolsillo lleno de dinero, sin importarle que la gente se vaya a ir de cabeza. Si en el esquema actual de ganar, de acuerdo al desempeño, el esfuerzo de las AFP siempre ha sido insuficiente, con este cambio que plantea la nueva ley, el mismo sería prácticamente nulo, porque de antemano su ganancia va a estar asegurada, pase lo que pase. Sí, pero en una medida absolutamente desproporcionada. Estamos hablando de que la propuesta del presidente, que uno todavía cree que no fue bien pensada o que lo engañaron, pasa de 1.200 millones de pesos que se pueden ganar a 8.000 millones. Y eso es algo desproporcionado. Es desproporcionado lo que se ganan en la actualidad. Usted se imagina que con lo que señala Matías Bosch y con lo que señala Arismendi Díaz Santana respecto de las ganancias de la AFP, se esté jugando a partir de lo que es la palabra de un presidente de la República comprometido con ese fraude. Yo quiero creer que lo engañaron. Yo no porque puedo. no quiero pensar en otra cosa, porque hasta aquí se estaría hablando entonces de un asalto a mano armada a la gente. ¿Pero y qué es esto? Yo no puedo entenderlo. Yo he leído Eso 4. no tiene ni porque punto lo de ni Matías comparación. Bosch es un estudio publicado junto con un actuario. Él y el actuario hicieron el estudio. Más el trabajo de Arismendi Díaz Santana, que es una persona totalmente acreditada en ese aspecto. Y de muchos otros. Yo conversaba el viernes, creo que fue, con un actuario que no vive en el país, pero que es un actuario, no voy a decir su nombre para no comprometerlo, sumamente conocido, estudió en Londres. Y él me hablaba de que le había echado a vuelo de pájaro un vistazo a la propuesta del presidente y que no le parecía absolutamente algo racional, que él no entendía que un presidente de la República pudiera proponer una cosa semejante frente a la protesta de la gente que está a punto de estallar en este país, movilizaciones como las que hubo en Chile, respecto de la injusticia de ese sistema previsional en la República Dominicana. Bueno, pues, y que encima de eso se vengan a burlar de la gente. Esa es la palabra, eso es una burla. Eso es una burla. Si ese proyecto de ley se aprueba de esa manera, aquí la gente va a empezar a tirarse del puente. Es bueno que ustedes lo sepan. Cuando la gente vea cuál es su pensión y que eso que a ellos les va a tocar y que quienes se la van a robar, pero mediante la aprobación de una ley, van a ser 5 o 6 que simplemente van a ser ricos a costa del trabajo de los demás. Oye, esa gente la gente va a empezar a tirarse del puente. Va a sobornar gente en las cámaras para que le aprueben la ley así. Dame un minuto, Francis, para concluir. Lamentablemente, esta ha sido la experiencia, lo que Andrés acaba de decir, lo que les acabo de describir, de la mayoría de los países donde existe la capitalización individual. Dada la trascendencia y el interés sobre el proyecto, dice Arismendi Díaz Santana que él considera pertinente que las autoridades nacionales presenten los estudios financieros y actuariales a fin de edificar a la opinión pública y a los trabajadores sobre los fundamentos de esa propuesta.
que le solicita también a los miembros del Congreso Nacional realizar vistas públicas sobre el tema en la búsqueda de la mejor solución para los trabajadores dominicanos, quienes como principales protagonistas del sistema dominicano de seguridad social deben conocer a fondo el impacto del proyecto y las diferentes opciones para asegurar una pensión digna y sostenible que ni con el sistema de pensiones que tenemos ahora, ni con la modificación que se pretende hacer, van a ser ellos los beneficiarios. Hay una sola conclusión. La propuesta sobre las comisiones de las AFP constituye un cambio. Es un cambio que va a ser de forma, pero es un cambio que no va a tener contenido porque les garantiza ingresos crecientes a las AFP independientemente de su desempeño. ¿Quién puso este hombre a decir eso? Oigan esto y óiganlo muy bien. Si se aprueba ese proyecto de ley, las verdaderas beneficiarias van a ser las AFP porque la gente, el pueblo que es el que está aportando el dinero, va a estar más jodido ahora. Va a tener que tirarse del puente. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Esta es la Z101, son las 4:45. Andrés, ¿hablamos con la gente? Yo quería brevemente hacer una referencia al problema del dengue en la República Dominicana, porque una enfermedad tan vieja como el Colón. dengue se está multiplicando en relación con el periodo anterior y los observatorios de las propias autoridades ya están previendo que puede ser el 2019 un año sumamente intenso respecto de la incidencia del dengue en la sociedad dominicana. Se han notificado 828 casos, un incremento de 208 casos al mes. Y es un dengue extraordinariamente activo en el 2019. En las últimas 4 semanas, de acuerdo a los informes de observaciones del propio aparato del Ministerio de Salud, hay 338 casos reportados, 78% de ellos considerado caso del dengue clásico, pero es una incidencia. El resto tuvo un porcentaje menor de los llamados dengue grave y el resto todavía no tiene definición. Pero el ritmo que lleva, particularmente en el Gran Santo Domingo y en poblados como Barahona, por ejemplo, y en algunos otros sitios, es preocupante. Y lo digo porque algunos de los medios han hecho referencia a este incremento del dengue y porque en la República Dominicana no hay un sistema de prevención efectivo respecto de un acontecimiento que es justamente endémico de la sociedad dominicana. Claro, vino aquí con Colón y uno no se explica cómo con tanto tiempo aquí no hay un proyecto de prevención que sea permanente. Aquí nada más se habla de dengue cuando tenemos un brote. Cuando hay un brote. Y ahora parece que se camina hacia un brote epidémico de dengue, que el ministerio active, porque el país es un país de jornada, hay jornada de tal cosa, pero después se olvidan y vuelven y reverdecen y aparecen como una realidad diferente, en algunos casos muchísimo más complicado. Hay dengue clásico, que es tradicional entre nosotros. Ese no es mortal, con un tratamiento adecuado. La gente sale a flote muy rápidamente. Y está el grave, que sí causa mortandad. En este caso, los reportes de los últimos 4 meses, de las últimas 4 semanas, los 338 casos, son reportes mezclados en el que la mayoría son dengue clásico. Pero que la campaña arranque ahora cuando no hay una epidemia. Que no esperen la epidemia, porque este es un país en el que se ponen a esperar que los acontecimientos les sobrevengan y está la sequía. Nosotros le hicimos una entrevista a Gloria Ceballos hace ya como 6 o 7 meses, ¿verdad, Yulisa? Como 6 o 7 meses. Hace casi un año. Y ella hizo un señalamiento respecto de que iba a haber un niño grave. O sea, que el niño que se iba a manifestar en lo que respecta a la zona atmosférica de la República Dominicana era grave y que iba a haber sequía, y señaló concretamente la zona noroeste, lo dijo con todas sus letras. Bueno, si eso era así 7 meses antes, visto por una especialista que forma parte de los organismos de prevención integrados que tiene el Estado, se pudo haber actuado.
porque este país se esperan que las cosas lleguen para reaccionar. El dengue está en lo mismo. Parece que va a ser el 2019 una etapa de dengue muy activo. De que dengue y malaria, oigan eso, enfermedades tan viejas como la calavera de Colón. Y nosotros siendo un país tropical, que estamos en una zona donde el dengue es prácticamente endémico o se hizo endémico con el paso del Claro. tiempo. Y nosotros con autoridades que se supone que tienen que tener ya una especialidad en tratamiento de este tipo de enfermedades que son, bueno, transmitidas por terceros como los mosquitos esos. Nosotros no tenemos una política de largo plazo. Aquí la política de prevención contra cierto tipo de enfermedades debería ser 365 días al año. Así es. En vez de gastar, señores, y esto de verdad uno lo dice de la mejor forma posible, sin el ánimo de criticar, en vez de gastar tantos millones de pesos para decir que una institución hace lo que todo el mundo sabe que hace, O lo que tiene que hacer o lo que tiene que hacer, ¿por qué no se deriva mucha o gran parte de ese en campañas dinero? educativas, Claro, en, para campañas que sean efectivas, que tengan que ver con la prevención de ciertas enfermedades con las que la gente tiene que lidiar todos los días y que tiene que lidiar todos los años. ¿Cómo puede ser que las autoridades se cansen de hacer su trabajo? Es que eso no es comprensible. no tiene ninguna explicación. Vamos a ir a algunos oyentes. Vámonos con la gente, gracias a nuestros amigos de Z Digital. Mientras, ustedes saben que nuestros números son asterisco 101. Si está llamando desde su celular y 809-732-0101, si llama desde Santo Domingo, 809-200-0101 desde el interior y el 855-221-0101 si llama internacional. Todas las llamadas a la Z101 son sin cargos. Decía que gracias a nuestros miembros, a nuestros interactivos del chat de la Z101 y están ahí conectados desde temprano mandando sus mensajes. Nosotros los leemos, quiero que lo sepan, y el hecho de que no les respondamos de una vez no significa que no los estamos leyendo. Gracias y saludos a Aris Einstar, Pablo Angel, Alejandro Rodríguez, Genue Jiménez, Renzo Hernández, Ryan Bridgeford, habla muy bien el español con ese apellido, Enrique Roa, Leonardo Reyes, DJ Andy, Rubén Barot, Alexander Acosta, Enrique Roa, Rafael Terueva, Rubén otra vez, Jonathan Rodríguez, Rafael Pérez. Muy activos están hoy los muchachos del chat de la Z, Juan Zapata Pimentel, Alonso Mario, Jonathan Rodríguez, Alejandro, Roberto Cantón, Diocoides García, Luis Amparo, Samín Teritali, Fran F. Rosario. Gracias a todos. Estamos leyendo sus mensajes, viendo todos sus saludos y todos los mensajes y todos los piropos también. Gracias a todos. Vámonos con la primera llamada. Estamos hablando en este último tramo de la modificación que se piensa hacer a la Ley de Seguridad Social. También podemos escuchar cualquier queja que usted tenga. Buenas tardes, esta es la Z101. Sí, buenas tardes. Adelante. Mira, una pregunta, o más bien es para el doctor L. Mateo, que por favor, dentro de las posibilidades, me hable un poquito de la obra Enquillo de Manuel de Jesús Galván, si es solamente una novela o si fueron hechos reales de nuestra historia. No, es una novela. Es uno de los ciclos novelísticos muy conocidos. Pertenece al romanticismo, aunque la gente no se lo puede imaginar. Quizá la novela de mayor envergadura que el romanticismo en el continente hispanoamericano hizo es el Enriquillo. Porque el romanticismo como corriente literaria no fue solo la expresión de las novelas que plasmaban la relación amatoria entre un hombre y una mujer. El romanticismo tenía también la exaltación, por ejemplo, de las minorías culturales, los gauchos, el libro El Martín Fierro, por ejemplo, pertenece a la corriente del romanticismo. Y ese tipo de novela del romanticismo recupera el nivel de referencia idílica del pasado, porque el romanticismo huye del presente como el diablo a la cruz, dado que el presente es atormentador, es una expresión de masificación que el individualismo del romanticismo no permite, y el tratamiento de estos temas fue común en el romanticismo. La mejor novela
histórica del romanticismo es Enriquillo, sin ninguna duda, en el continente hispanoamericano. No lo digo yo, lo dice el prólogo famosísimo de José Martí a la edición Príncipe del Enriquillo, un prólogo exhaustivo respecto del tema. Pero en lo que respecta a la verosimilitud histórica, por supuesto que hay muchas adulteraciones porque se trata del discurso ficcional. La ficción es una cosa y el hecho histórico es otra. La ficción no requiere de la relación de causa-efecto que trata de establecer la narración de la historia. La ficción usa también la misma lengua que usa la historia para contar cuentos, para contar historias, pero desde el punto de vista creativo. Y esos personajes, muchos de ellos, tienen base documental. Enriquillo, por ejemplo, pero otros, Higuemota o el bravísimo Caonabo, tienen una mezcla de realidad e imaginación. Y algunos son plenamente inventados, como el comendador, como muchas de las figuras que rodean el núcleo familiar de los españoles son personajes inventados. De modo que es una mezcla, es una creación literaria y es una de las cumbres de la literatura dominicana e hispanoamericana. Continuamos con las llamadas. Se han sumado Martín Aracena, Alberto López, Amaury Rodríguez, Julio Matos, Miguel Santiler, Juan Zapata Pimentel, Consejo del Reino con el Evangelio, Martín Aracena y Francisco Quevedo. Gracias por tu comentario. Continuamos con las llamadas en el Gobierno de la Tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Núñez desde Laguna Salada, provincia de Valverde. Le saluda Andrés Yuriza, mi saludo y mi respeto para ustedes. Adelante. Nosotros los arrantes, los pobres, tenemos esperanza con el señor presidente Danilo Medina porque él nos lleva en el corazón. Se me cuida y lo quiero de gratis. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Buenas tardes, Risa. Adelante, buenas tardes. ¿Usted se acuerda que yo llamé el otro día que llevaba su hija? Dice Francis que no se escucha. Tiene que volver a llamar, pero antes de llamar tienen que bajar su radio porque entonces crea un retorno y nosotros no podemos escucharlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, Ellen Mateo, periodista José Manuel Adán de San Juan de la Maguana. Adelante, San Juan. Siento un gran dolor como sanjuanero en este día, conjuntamente con una alegría como vecino. Como vecino del pueblo de Azua, estoy, al igual que la mayoría de los sanjuaneros, unido con ellos en este 19 de marzo. Como sanjuanero, estoy entristecido como el 95% de los hijos de mi pueblo, porque la batalla de San Tomé, librada el 22 de diciembre de 1855, significó la parte final del intento de los haitianos de querer conquistar la isla, ganada por el general José María Cabral. Y aquí pasa este día sin pena ni gloria. Se celebra en la municipalidad, pero desde el Estado Dominicano no viene ni siquiera un segundo alcalde. Muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos 2 llamadas más, dice Francis. Buenas tardes, esta es la primera. Adelante. Bueno, el Gobierno de la Tarde. Sí, así es. Sí, saludo a todo el equipo. Mire, Saludos. solamente comentar 2 cosas. Dígame. Uno, tengo una hija que es economista de profesión y vive en Alemania, y el sistema electrónico de votación en Alemania, uno de los países más desarrollados del mundo, se descontinuó porque no es seguro, es penetrable y es alterable. Y la segunda cosa, con respecto a la crisis que pasó en Chile con los fondos de pensiones, solamente pudo salvarse algo porque se le dio trato de estafa, de un verdadero fraude nacional, y los gobiernos tuvieron que hacer malabares para salvar esa situación, que hasta el propio presidente Piñera, y se lo digo como ciudadano chileno que soy presidente hace 41 años aquí, todavía se siente el peso de esa estafa monumental. Sirva el ejemplo para la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a usted. Eso mismo es lo que está sucediendo en República Dominicana y parece que la estafa quiere ponerse todavía más grande con la modificación a la ley. Última llamada del bloque. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Le habla Víctor Aquino desde La Caoba, en Dominicana y al mundo. Permíteme hacer 2 reflexiones, unos metamensajes bien breves. Hágame el favor. Adelante. Los líderes tienen que ser líderes, no líderes, porque los líderes ni piensan ni tienen cerebros. Nos decían Última llamada, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Escuchando la orientación que ustedes le están dando al pueblo sobre las deudas en que el gobierno está en una situación bien delicada con nuestro pueblo. Solamente un presidente como Danilo Medina se deja engañar tan fácil por la falta de preparación académica. Danilo Medina no es el presidente que necesitamos. El Gobierno de la Tarde.